Pensé que sería otra cita sin importancia, un chequeo rápido entre una llamada con un cliente y una reunión para almorzar. Solo una visita de rutina. Algo que los hombres de mi edad deben hacer una vez al año, especialmente si queremos seguir fingiendo que aún estamos en nuestro mejor momento. La consulta estaba tranquila cuando llegué, y el doctor Fletcher, un hombre canoso, de voz suave y ojos cansados, me recibió como siempre, con calma y profesionalismo. Me hizo las preguntas de siempre. Realizó las pruebas habituales. Nada se sintió fuera de lo común. Hice una broma sobre cómo la edad me estaba alcanzando. Él sonrió con cortesía. Luego me pidió unos exámenes adicionales, esta vez con más atención. Solo por precaución, dijo. No le di mucha importancia. Pasó una semana. Luego otra. Y cuando su oficina llamó para pedirme que pasara a hablar de los resultados, sentí ese primer indicio de inquietud. No fue pánico. Solo un cambio sutil, como cuando el viento cambia antes de una tormenta. Liberé mi agenda por la tarde y fui solo, convencido de que no era nada serio. Tal vez testosterona baja. Alguna deficiencia de vitaminas. Me senté en la misma sala de examen de siempre, mirando un póster viejo sobre salud cardíaca. El doctor Fletcher entró con un archivo en la mano. No se sentó. Se quedó de pie, hojeando papeles hasta que se detuvo y me miró a los ojos. Señor Arlo, dijo, encontramos algo. Esas 4 palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Habló con claridad, sin titubeos. Algo sobre un problema congénito, una obstrucción en los conductos deferentes, una condición que, al parecer, tenía desde nacimiento. Nunca ha producido esperma viable, dijo. Desde un punto de vista médico, nunca ha podido tener hijos. Parpadeé. Me quedé allí, inmóvil. Tengo un hijo, dije. Me reí, como si fuera absurdo, como si se hubiera equivocado de expediente. Pero él no se rió. Solo repitió lo mismo, la condición era genética, permanente. No era algo que se hubiera desarrollado con el tiempo. Nunca pude concebir, ni una sola vez. Sin error. Sin dudas. Solo una verdad fría y clínica. Salí de ese edificio con un zumbido en los oídos y el pecho entumecido. Me subí al auto y apreté el volante como si pudiera anclarme a él. Afuera, el mundo seguía su curso. La gente cruzaba la calle. Los perros ladraban. Un adolescente se reía hablando por su celular. Pero por dentro, algo se había roto. Porque no pensaba en la ciencia. No pensaba en el diagnóstico. Pensaba en Evan, mi hijo. Sus primeros pasos, sus actos escolares, aquella vez que se cayó de la bicicleta y lo cargué hasta casa. Las noches en que le leía. Las mañanas en que le preparaba panqueques. Las solicitudes universitarias que llenamos juntos. Todo. Cada segundo fue real. Entonces, ¿cómo no iba a hacerlo? La idea de que Evan no fuera mi hijo biológico, no encajaba. Ni en mi mente. Ni en mi corazón. Yo lo conocía. Yo lo crié. Era mío. Pero si el doctor Fletcher tenía razón, entonces alguien me había mentido. Hace mucho tiempo. Y no era cualquier mentira, era una que reescribía los cimientos de toda mi vida. No se lo dije a Lee esa noche. No podía. No todavía. Pero mientras yacía en la cama a su lado, mirando el techo, sentí que algo se había desplazado entre nosotros, no porque ella dijera algo, sino precisamente porque no lo hizo. No tenía idea de que todo acababa de cambiar. Ojalá pudiera decir que Lee y yo tuvimos una gran historia de amor, que éramos esa clase de pareja que se entendía con una mirada, que bailaba en la cocina y reía con chistes que solo nosotros entendíamos. Pero no fue así, ni remotamente. Desde el principio, caminábamos a distintos ritmos. A ella le gustaban las fiestas, la gente, el ruido. A mí me gustaba el silencio, los rincones tranquilos, las mañanas sin prisa. Ella llenaba cada espacio al que entraba, enérgica, habladora, siempre con algo que decir. Yo prefería observar desde la sombra. Incluso nuestras discusiones eran diferentes. Yo me cerraba. Ella se encendía. Y sin embargo, nos quedamos. Año tras año, estación tras estación. Por una razón muy simple, Evan. Desde el momento en que nació, todo cambió. Fue como si se convirtiera en el centro de gravedad de una casa que no lo tenía. De pronto, los silencios incómodos y las diferencias dejaron de importar tanto. Teníamos un propósito compartido, un amor compartido. Algo en lo que ambos volcábamos todo, incluso si ya no sabíamos cómo volcarnos el uno en el otro. Y Evan hacía que fuera fácil olvidar. Era un niño fácil de amar, dulce, inteligente, paciente. De esos que no hacían berrinches ni desafiaban los límites solo por probar. Era curioso,
amable, del tipo que ayudaba a sus compañeros sin que se lo pidieran. Cuando entraba a una habitación, la energía cambiaba, no porque fuera ruidoso, sino porque tenía esa calma rara que hace que los demás se relajen. De alguna manera, nos hacía sentir como una familia de verdad. Como si no fuéramos solo dos extraños criando a un niño, sino algo más completo. Era el pegamento. Lie y yo tuvimos nuestros momentos, claro. Incluso buenos años. No voy a fingir que todo fue gris. Cumpleaños llenos de risas, vacaciones que salieron mejor de lo esperado, noches tranquilas en el porche que se sentían casi cálidas. Hubo destellos, pequeñas ventanas a lo que tal vez pudo ser, si hubiéramos sido más compatibles. Pero esas ventanas nunca se quedaban abiertas mucho tiempo. La mayoría del tiempo, simplemente, sobrevivíamos. Coexistíamos bajo el mismo techo como dos personas alquilando mitades separadas de una misma casa. Manteníamos las formas. Compartíamos responsabilidades. Sonreíamos en las fotos. Pero no había verdadera cercanía. No había chispa. Solo dos vidas paralelas, unidas únicamente por el niño en el medio. Solía decirme que nos quedábamos juntos por las razones correctas. Que estábamos siendo responsables. Que la estabilidad importaba más que la pasión. Los niños necesitan consistencia, me repetía. Necesitan a ambos padres. Y todavía creo eso, en parte. Evan nunca escuchó gritos tras una puerta cerrada. Nunca llegó a casa y encontró caos. Éramos tranquilos, aunque no estuviéramos conectados. Yo trabajaba muchas horas. Lie mantenía la casa funcionando. En los primeros años, no trabajaba fuera. Decía que quería estar presente para cada primera vez de Evan. Más tarde, cuando él entró en la secundaria, empezó a tomar trabajos de medio tiempo, decoración de interiores, asesorías freelance. Nada que le interfiriera demasiado la rutina. Siempre fue buena para manejar apariencias, para que todo se viera perfecto cuando importaba. Mirando hacia atrás, me pregunto cuánto habríamos durado sin Evan. Probablemente no mucho. No nos odiábamos. No éramos crueles. Pero estábamos fundamentalmente mal emparejados. Como dos piezas de rompecabezas que casi encajan, pero nunca terminan de hacerlo. Aún así, tenía la esperanza de que el tiempo limara los bordes. Que tal vez, con los años, encontraríamos un ritmo. Que el paso del tiempo construiría un tipo de amor, no de fuegos artificiales, pero sí algo duradero. Respeto. Amistad. Comodidad. Esperaba eso. Y tal vez, por ratos, lo tuvimos. Pero siempre era temporal. Lo único que realmente hacía que todo valiera la pena, que la casa se sintiera como un hogar, era Evan. Cuando él estaba presente, ambos nos acercábamos. Sonreíamos más. Hablábamos más. Era más fácil ser amables cuando él estaba cerca. Como si creara una tregua emocional tras la cual ambos podíamos escondernos. Él era nuestro punto medio. Y por mucho tiempo, eso fue suficiente. Evan era lo mejor de nuestras vidas. Eso siempre fue cierto. Nos hacía ver mejor de lo que realmente éramos. Más inteligentes, más centrados, más unidos. En público, dábamos la impresión de ser una familia fuerte, respetuosa, funcional, incluso feliz. Y en muchos sentidos, esa ilusión funcionaba porque Evan era fácil de querer, naturalmente cálido y equilibrado. La gente asumía que un niño así solo podía venir de un hogar estable. Lo que no veían eran los largos silencios después de la cena. La manera en que Lie y yo rara vez nos tocábamos, salvo para pasarnos la sal o un plato. Las noches largas que pasábamos en extremos opuestos de la casa, cada uno metido en lo suyo, ella con un libro o el teléfono, yo perdido en hojas de cálculo o correos que no necesitaban respuesta. La distancia entre nosotros crecía en silencio, como la hiedra subiendo por una pared. Lenta, constante, fácil de ignorar, hasta que lo cubre todo. Pero Evan hacía que todo pareciera manejable. Era el puente entre dos islas. Cuando estaba en la habitación, la conversación fluía con más naturalidad. Había risas, aunque fueran pocas, aunque duraran solo un instante. Lie sonreía más cuando lo miraba. Yo encontraba más fácil hablar sin tensión. Era como si llevara luz consigo sin darse cuenta. Cada etapa de su vida se convirtió en una misión compartida. Su primer día de escuela, las ferias de ciencias, las reuniones de padres, las pruebas de béisbol, las solicitudes universitarias. Cada evento nos daba algo en que enfocarnos que no era nuestro matrimonio. Y por un tiempo, eso fue suficiente. Fuimos buenos padres, al menos eso creo. Hicimos todo lo posible para que su mundo fuera estable. No creció con gritos ni puertas cerradas de golpe. No hubo disfunción visible.
Nos aseguramos de eso. Incluso en los días en que Lie y yo apenas podíamos mirarnos, aún nos sentábamos juntos en sus obras escolares. Aún aplaudíamos más fuerte en sus ceremonias de premios. Aún estábamos presentes, juntos. Y creo que eso importó. Tal vez más de lo que sabré jamás. Evan nunca mostró haber percibido el peso de nuestra desconexión. O si lo hizo, lo ocultó bien. Tal vez era su forma de protegernos, así como nosotros tratábamos de protegerlo a él. Había una dulzura en el que no venía ni de Lie ni de mí específicamente, sino de una mezcla de empatía e inteligencia emocional. Simplemente entendía a las personas. Incluso de niño, tenía un alma vieja, hacía preguntas profundas, ofrecía consuelo de las formas más sencillas. Cuando llegaba tarde del trabajo, se quedaba despierto solo para darme las buenas noches. Cuando Lie estaba molesta, limpiaba la cocina en silencio o le llevaba una taza de té. Se daba cuenta de todo. Prestaba atención. Y de alguna manera, eso mantenía la casa en pie de formas que no comprendí hasta mucho después. Recuerdo una noche de verano, cuando tenía unos 12 años. Habíamos tenido un día tenso, Lie y yo casi sin hablarnos. Farrow Evan entró en la sala y se dejó caer entre nosotros en el sofá como si no pasara nada. Puso una película, soltó una broma, y por un momento, reímos. Los tres. De verdad, como una familia real. Es extraño cómo los niños pueden cargar con el peso emocional de todo un hogar sin que nadie se los pida. Y tal vez no deberían tener que hacerlo. Pero Evan lo hacía, no por obligación, sino por instinto. Traía paz sin saber que lo hacía. Y la verdad es que yo lo necesitaba tanto como Lie. Me mantenía en pie en los peores momentos. Cuando el trabajo me sobrepasaba. Cuando el silencio en casa se volvía más pesado de lo que podía soportar. Evan era la razón por la que regresaba cada noche. La razón por la que seguía intentando. La razón por la que me quedé. La gente habla del amor incondicional como si fuera raro. Pero con él, nunca lo fue. Era natural. Incuestionable. Me miraba como si yo fuera el hombre que quería ser, y algunos días, eso bastaba para que intentara convertirme en ese hombre. Ahora, al mirar atrás, me doy cuenta de que no construimos nuestras vidas el uno alrededor del otro. Las construimos alrededor de él. Evan era el cimiento, la estructura, el centro. No era solo nuestro hijo, era la razón por la que todo seguía en pie. Y aunque no lo sabía entonces, esa clase de presión nunca es justa para un niño. Pero en ese momento, parecía lo único que evitaba que el techo se viniera abajo. Mi familia nunca confió en Lie. Nunca lo dijeron de forma cruel, al menos no al principio. Pero las señales siempre estuvieron ahí. Saludos fríos en las fiestas. Conversaciones breves en las cenas familiares. Sonrisas educadas que nunca llegaban a los ojos. Para la mayoría de la gente, Lie tenía buena presencia. Era lo suficientemente encantadora. Siempre impecable, sabía cómo hacer que los demás se sintieran vistos, al menos superficialmente. Pero mi familia no era como los demás. Venían de generaciones de observar rostros y leer intenciones, una familia de negocios, criada con el instinto de saber quién está realmente en la sala. La observaron con cuidado desde el principio. Mi madre fue la más directa. Una mujer firme, serena, que no perdía tiempo con rodeos. 2 semanas antes de la boda, me sentó en la mesa de la cocina, entrelazó las manos y me dijo, ella no te ama, ama lo que puedes darle. Me reí, en parte por incomodidad, en parte porque no quería creerlo. Le dije que estaba siendo injusta. Que Lie había estado a mi lado cuando no tenía nada. Que esperó mientras yo terminaba la facultad de Derecho, que aguantó los años difíciles, que me alentó incluso cuando el futuro era incierto. Ella vio en lo que podía convertirme, dije. Y mi madre respondió, con esa seguridad tranquila que siempre tuvo, exactamente. No fue la única. Mi hermana Jenny ni siquiera asistió a nuestra fiesta de compromiso. Dijo que tenía un compromiso laboral, pero ambos sabíamos que no era cierto. Mi hermano Marcus, siempre más discreto, me apartó durante una cena familiar y me preguntó, ¿estás seguro de que esto es amor, o solo una inversión a largo plazo para ella? Lo ignoré. Pensé que no la conocían como yo. Me convencí de que estaban equivocados, que eran cínicos, anticuados, incapaces de ver su calidez. Pero con el tiempo, vi lo que ellos veían. No es que Lie fuera cruel. Nunca lo fue. Nunca usó palabras hirientes. Eso habría sido más fácil de reconocer. En cambio, jugaba su papel a la perfección. Siempre amable en público. Siempre agradecida por nuestra vida. Pero debajo de todo había una quietud, un centro frío que solo se notaba si uno miraba de cerca.
Había pequeños momentos. Nunca me preguntaba por mi trabajo, a menos que implicara dinero. No construía relaciones con mi familia, solo mantenía las apariencias. Evitaba las invitaciones de mi madre, pero siempre aceptaba si había algún invitado importante o una oportunidad de negocio. Al principio, lo atribuía a diferencias de personalidad, pero los patrones se revelan con el tiempo. Incluso en los viajes familiares a nuestra casa en Vermont, siempre parecía distante. Ayudaba con las comidas, posaba para las fotos, pero nunca se quedaba mucho tiempo. No se anclaba a los momentos, solo rozaba la superficie, observando en busca de algo más. Y mi familia lo sentía. Nunca la atacaron. No hacía falta. La distancia era callada pero firme. Interacciones educadas en Navidad. Apretones de manos en lugar de abrazos. Regalos intercambiados con una sonrisa, pero sin afecto. Estaba claro, la toleraban por mí. Pero Evan, eso era distinto. Lo adoraban. Mi padre lo llevaba a pescar cada verano. Mi madre lo llevaba al museo y a la sinfónica. Jenny lo llamaba su sobrino favorito, y lo decía en serio. Evan era el único que podía suavizar la tensión en el ambiente. Su presencia calmaba a todos. Incluso Lee aprovechaba eso. Cuando las cosas se volvían incómodas, hablaba de él. Si alguien cuestionaba una compra que había hecho, decía, es para Evan. Si le preguntaban por qué no participaba más en eventos familiares, respondía, estoy centrada en el bienestar de nuestro hijo. Usaba su nombre como escudo, desviando cada crítica. Y por un tiempo, funcionó. Creo que incluso mi madre, tan perspicaz como era, lo dejó pasar por él. Porque lo amaba. Y porque, en el fondo, esperaba que Lie llegara a ser la mujer que todos queríamos que fuera. Pero eso nunca pasó. Siguió siendo exactamente quien siempre fue, educada, compuesta, estratégica. Cada sonrisa tenía un cálculo detrás. Cada gracias tenía condiciones. Y con los años, empecé a darme cuenta de algo incómodo. Ellos no se habían equivocado. Habían visto a través de ella desde el principio. No me dijeron te lo advertí cuando las cosas comenzaron a romperse. Pero no hacía falta. La forma silenciosa en que me ofrecieron su apoyo, como mi madre me tomó la mano y la sostuvo un segundo más ese día de acción de gracias, me dijo todo lo que necesitaba saber. Porque mucho antes de que yo viera las grietas, ellos ya sabían que los cimientos eran huecos. Comenzó como un susurro al fondo de mi mente, de esos que uno puede ignorar, si quiere. Después de salir del consultorio del Dr. Fletcher ese día, intenté convencerme de que había algún error. Tal vez se habían confundido en el laboratorio. Quizás los resultados estaban mal etiquetados. Quizás existía una condición rara, una entre 1.000.000, y yo era ese uno. Pero la voz dentro de mí no lo dejaba ir. Nunca ha podido tener hijos. Las palabras resonaban más fuerte con cada día que pasaba. La semana siguiente la viví como un hombre bajo el agua. Todo se veía igual desde afuera. Me seguía levantando temprano, iba al trabajo, respondía correos, atendía reuniones. Lie seguía moviéndose por la casa como siempre, enfocada, eficiente, distante. Y Evan, en la universidad, me mandaba mensajes con actualizaciones de sus clases, sus amigos, sus planes para el verano. En el papel, nada había cambiado. Pero por dentro, todo lo había hecho. No se lo dije a Lie. No todavía. No estaba listo para esa conversación. Necesitaba más. Pruebas. Claridad. Espacio para pensar. Así que volví al doctor. Necesitaba escucharlo de nuevo, sobrio, cara a cara, sin margen de error. El doctor Fletcher no dudó. Su condición es congénita, repitió. La tiene desde el nacimiento. No hay casos registrados de alguien con su perfil que haya tenido hijos biológicos. Le hice todas las preguntas que pude imaginar. ¿Era posible un diagnóstico equivocado? ¿Podía influir el estrés o el entorno? ¿Existía alguna anomalía rara? Respondió cada una con la misma certeza tranquila, no, no, no. Cuando salí de su oficina, la negación ya se había consumido. Solo quedaba un silencio pesado dentro de mí, como una verdad que llevaba años rondándome de pronto se parara frente a mí, con los brazos cruzados, esperando que dejara de fingir. Y lo hice. Esa noche, me senté en mi oficina mucho después de que la casa quedara en silencio. La única luz venía de la lámpara del escritorio y del brillo azul de la pantalla. Abrí un cajón y saqué un álbum viejo de fotos, grueso, lleno de años de cumpleaños, fiestas y recuerdos que alguna vez creí sólidos. No buscaba pistas. No investigaba. Solo quería recordarme que era real. Las rodillas raspadas que curé. Las charlas nocturnas en el porche.
La forma en que Evan se dormía sobre mi pecho en los viajes largos. Yo estuve allí. En todo. Pero algo en la línea de tiempo no encajaba. Recordé los años más difíciles del matrimonio, los que vinieron antes de Evan. La frustración, la presión, como cada prueba de embarazo fallida nos desgastaba. Lo intentamos todo. Calendarios, suplementos, médicos, ciclos. Durante casi 2 años, nada. Y luego, justo cuando estábamos por rendirnos, cuando dijimos literalmente tal vez es hora de dejarlo, Lie quedó embarazada. Casi había olvidado la discusión que precedió a ese momento. Fue fuerte. De noche. Palabras duras. Recuerdo que hice una maleta, dije que necesitaba espacio. Pensé, este es el principio del fin. 2 meses después, me dijo que estaba embarazada. No lo cuestioné. Estaba demasiado sorprendido. Demasiado aliviado. Recuerdo sus lágrimas, parecían sinceras. Recuerdo abrazarla, pensando, tal vez esta sea nuestra segunda oportunidad. Ella dijo que era el destino, que los libros tenían razón, que a veces solo pasa cuando uno deja de intentarlo. Le creí. Ahora, no estaba tan seguro. Reviví esos meses una y otra vez, como una película repitiéndose. Las noches en que salía a despejarse. Las visitas a su hermana, sola. El cambio repentino en su ánimo tras semanas de tensión. Había una ventana, muy específica. Una grieta en la pared lo suficientemente ancha como para dejar entrar una verdad que no quería mirar. Pero estaba ahí. Y por más que intentara explicarlo, no podía. Recordé una noche, después del nacimiento de Evan, cuando un amigo de la familia bromeó, se parece mucho a Lie, ¿estás seguro de que es tuyo? Me reí. Respondí con alguna tontería. Pero Lie no se rió. Ni una sonrisa. Sus ojos se pusieron fríos. Dijo algo duro sobre la confianza y la traición. No me habló el resto de la noche. En ese entonces pensé que era una reacción exagerada. Ahora, no lo tenía tan claro. La verdad ya no estaba tocando la puerta. Había entrado, se había sentado, y estaba esperando que la reconociera. Y en la quietud de esa noche, finalmente lo hice. Esperé hasta el fin de semana. No quería hacerlo de pasada, ni durante la cena, ni mientras la voz de Evan sonaba desde la universidad por altavoz. Esta no era una conversación cualquiera. Era la conversación, la que había estado esperando durante 20 años, en las sombras, paciente, segura de que tarde o temprano llegaría. Era sábado por la mañana. La luz del sol entraba por la ventana de la cocina, dibujando líneas largas en el suelo de azulejos. Lie bajó las escaleras todavía en bata, el cabello recogido, el café hecho en piloto automático. Cada movimiento suyo era familiar. Demasiado familiar. Yo ya estaba sentado en la mesa. No toqué mi taza. Te levantaste temprano, dijo, sin mirarme del todo. No dormí bien. No preguntó por qué. Antes eso me habría molestado. Ahora, lo tomé como confirmación. Sabía que algo venía. La dejé tomar unos sorbos de café antes de hablar. Quería que estuviera centrada. Despierta. Fui al médico la semana pasada, dije. Se detuvo, no de forma exagerada. Solo un segundo. Una pausa mínima. ¿Todo bien?, preguntó, con una voz que intentaba sonar despreocupada. No del todo. Me incliné hacia adelante, con los codos sobre la mesa. Me hicieron unas pruebas. Me dijeron que tengo una condición genética. Desde nacimiento. Sus ojos se entrecerraron levemente. ¿Qué tipo de condición? La miré directo a los ojos. Del tipo que hace imposible tener hijos. Ninguno. Esta vez la pausa fue más larga. No volvió a tocar su taza. Sus dedos se aferraron a ella como si necesitara sostenerse de algo. Deberías pedir una segunda opinión, dijo. Voz baja. No había pánico. Solo control. Ya lo hice. Silencio. Me incliné más. Aún no he hecho una prueba de ADN. Pero la voy a hacer. Eso la golpeó. Su mandíbula se tensó apenas. Por primera vez en años, vi algo romperse detrás de sus ojos. No era culpa. No era pena. Era miedo. No necesitas hacer eso, dijo rápido. Lo criaste. Eres su padre. Eso es lo que importa. Esa no fue la pregunta que hice. Bajó la mirada. Solo quiero la verdad, dije. Puedes decírmela ahora, o la descubriré yo mismo. De una forma u otra, lo voy a saber. Cuando finalmente volvió a hablar, su voz había cambiado. Más suave. Más pequeña. Estábamos destruyéndonos, susurró. ¿Lo recuerdas? Esos años, fueron terribles. Peleábamos todo el tiempo. Dijiste que se había acabado. Y era cierto, respondí. ¿Te acuerdas la noche que hice la maleta? No estaba actuando.
Asintió. Lo sabía. Entonces quedaste embarazada. Sus ojos se llenaron de algo que parecía tristeza. Pero no sorpresa. No lo planeé así, dijo. Pero tampoco lo evitaste. Sus manos temblaron apenas mientras tocaba el borde de la taza. Por un segundo, creí que iba a llorar. Pero no lo hizo. Lie siempre fue buena guardándose las cosas. Tenía miedo, dijo. Pensé que si teníamos un bebé, encontraríamos el camino de regreso. Pensé que nos salvaría. Pensaste que me atraparías, corregí. Y lo hiciste. Eso le dolió, la primera reacción real que vi. Y todos estos años, continué, me dejaste creer que era mío. Me miraste a los ojos y me dejaste cargar con eso sin decir nada. Nunca quise hacerte daño. Pero lo hiciste. Nos quedamos en silencio. No era el silencio de siempre, no ese tipo educado, vacío, al que nos habíamos acostumbrado. Este era distinto. Vivo, denso, pesado. Miré a la mujer que tenía enfrente, con quien compartí una casa, una cama, un hijo. La mujer que, durante más de 2 décadas, sostuvo una mentira como si fuera su última salvación. No rogó. No buscó excusas. Tal vez sabía que no serviría. Tal vez entendía que el daño ya estaba hecho. Y yo no grité. No maldije ni arrojé nada. No lo necesitaba. Porque la verdad pesaba más que cualquier rabia que pudiera sentir. Voy a hacerme la prueba de ADN, dije, poniéndome de pie. No me detuvo. Y en ese momento supe, lo que fuimos, lo que fingimos ser, se había acabado. La prueba de ADN llegó en un sobre blanco, sin marcas. Sin drama. Sin logotipos. Solo un kit estéril con hisopos, códigos de barras y una hoja doblada con instrucciones. Se sentía clínico. Frío. Como si no supiera lo que estaba a punto de confirmar. Lo abrí solo en mi oficina. Lie estaba en el jardín, fingiendo que todo seguía igual. Últimamente hacía eso mucho, moviéndose por la casa como si nada hubiera cambiado, como si el suelo bajo nuestros pies no se hubiera agrietado. Pero yo ya había dejado de fingir. No pedí su permiso. Le dije a Evan que era por un tema de papeleo, algo de los seguros o de la universidad. No preguntó mucho. Solo me miró con esa confianza que siempre tuvo y dijo, claro, papá, mientras me devolvía el hisopo sin dudar. Ese gesto me rompió de nuevo por dentro. Sellé el sobre y lo envié esa misma tarde. Los días siguientes pasaron lentamente. Me mantuve ocupado, trabajo, mandados, caminatas largas por el vecindario que antes apenas notaba. Pero nada hacía que el tiempo pasara más rápido. Cada vez que el teléfono vibraba, saltaba. Cada noche, volvía a sentarme en esa silla de mi oficina, mirando la bandeja de entrada como si la verdad fuera a aparecer si miraba lo suficiente. Cuando por fin llegó el correo, me quedé mirando el asunto por un buen rato. Sus resultados están listos. Lo abrí con las manos temblando. Probabilidad de paternidad, 0.0%. Estaba escrito en letras negras simples, sin advertencias, sin compasión. Solo un número. Frío. Final. El aire salió de mis pulmones como si me hubieran golpeado el pecho. Ahí estaba, la verdad que tanto me esforcé en negar, confirmada por la ciencia. Me quedé quieto. Sin estallidos. Sin lágrimas. Solo quietud. Porque una parte de mí ya lo sabía. No desde hace poco, desde el principio. En lo más profundo, siempre sentí una desconexión extraña en la forma en que ocurrió todo. Quería creer en el milagro. En el destino. En las segundas oportunidades. Pero las cuentas nunca cerraron del todo. Ahora, ya no quedaba espacio para la ilusión. Lie había mentido. Durante más de 20 años. Construyó una vida, un matrimonio, una familia, todo basado en un secreto que nunca tuvo el valor de contar. Pero Evan no había mentido. Él no lo sabía. No pidió ser parte de ese engaño. Y ese pensamiento me mantuvo firme. Seguía siendo el niño que crié. El hombre que admiraba. Ningún documento podía borrar eso. Me levanté, cerré la laptop y fui a buscar a Lie. Estaba en la sala, leyendo. O fingiendo leer. Al verme entrar, por primera vez no intentó disimular. Sus manos se congelaron sobre la página. Sus ojos se encontraron con los míos. Está confirmado, dije. Sin gritos. Sin furia. Solo la verdad. No dijo nada. No hacía falta. Nos vamos a divorciar. Abrió la boca, como si fuera a discutir. Pero no salió nada. Ya sabía. El acuerdo prenupcial que firmamos antes de casarnos, ese que entonces llamó solo papeleo, era inflexible. Mi padre lo había exigido. Puedes casarte con ella, me dijo, pero el legado de esta familia no sale de nuestra sangre. En ese momento, me pareció frío.
Ahora, entendía que fue sabio. Todo estaba a mi nombre. La casa, la propiedad en Dormont, el negocio familiar. Lie no vería ni un centavo. Se lo diré a Evan pronto, agregué. Pero tú y yo, estamos terminados. No me siguió al salir de la sala. No pidió una segunda oportunidad. Solo se quedó sentada, en silencio, como alguien que ya sabía que la sentencia estaba dictada. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado. Peter, dije, necesito que prepares los papeles del divorcio. Y que lo hagas rápido. No preguntó por qué. Solo dijo, los tienes en tu escritorio el jueves. Y cumplió. Lie no peleó el divorcio. Ni una vez. Ni cuando recibió los papeles. Ni cuando la asistente de mi abogado llamó para confirmar que los había recibido. Ni cuando leyó los términos, fríos, implacables, definitivos. Esperaba algo de resistencia. Una discusión. Un ruego. Tal vez una amenaza. Pero en lugar de eso, se quedó en silencio. Leyó los documentos de pie en la entrada, sosteniendo el sobre como si pesara más de lo que el papel debería pesar. No lloró. No pidió hablar. Solo asintió una vez, se dio la vuelta y subió las escaleras. Esa fue su respuesta. Sabía que no tenía en qué apoyarse. El acuerdo prenupcial era irrompible. Firmado antes del sí, acepto, notariado, con testigos, y reforzado por años de planificación financiera cuidadosa. Todo, la casa, la propiedad en Vermont, las cuentas familiares, seguía a mi nombre, como mi padre había insistido. En ese entonces, Lie no le dio importancia. No me caso contigo por tu dinero, dijo. Es solo papeleo. Ahora, ese papeleo era la línea entre un nuevo comienzo y una caída libre. Cuando preguntó si podía quedarse hasta fin de mes, le dije que no. El viernes, respondí. No discutió. Empacó en silencio. Unas maletas, una caja con joyas, una pila de libros que nunca leí realmente. Un portarretrato con una foto de Evan, su graduación de secundaria. No se llevó mucho. Y dejó aún menos. No hubo disculpa, ni carta, ni siquiera un adiós. Solo el rastro tenue de su perfume en el pasillo y el hueco en el armario donde colgaba su ropa. Y curiosamente, no sentí pérdida. Sentí liberación. La mañana después de que se fue, caminé por la casa y noté el silencio. No ese silencio tenso que compartimos durante años, lleno de cosas no dichas. No. Este era distinto. Limpio. Tranquilo. Por primera vez en mucho tiempo, la casa se sentía mía. Me paré en la sala y miré alrededor, no buscándola a ella, sino buscándome a mí. Al hombre que fui antes de tantas concesiones. El que creía que el matrimonio significaba seguridad, permanencia, tal vez redención. Había dejado que ese hombre se desvaneciera, poco a poco, consumido por la costumbre y el miedo a empezar de nuevo. Pero ahora, algo había cambiado. Ya no quedaba nada que fingir. El día que firmamos el divorcio, no se sintió como un final. Se sintió como salir a respirar. La audiencia fue rápida. Sin oposición. Solo 2 firmas, un juez que confirmó los términos y un sello final. Lie llegó antes que yo, sentada al otro lado de la sala con un vestido gris, más pequeña de lo que recordaba. Más vieja. Agotada. No me miró. Yo no la saludé. No había nada que decir. Ella salió primero, y yo la dejé ir. El camino de regreso fue silencioso. Sin música. Solo el sonido de los neumáticos sobre el asfalto y una paz que no conocía hacía años. Estacioné en la entrada y me quedé un rato allí, mirando la casa. Se veía igual, mismas persianas, mismo columpio en el porche, el mismo roble alto en el jardín. Pero se sentía diferente. Porque ahora no escondía nada. Volvía a ser mía. Esa noche preparé la cena, solo para mí. Sin conversaciones forzadas. Sin silencios incómodos que llenar. Solo música suave y olor a ajo en la cocina. Comí en la mesa donde antes nos sentábamos sin hablarnos. Pero esta vez, no estaba vacía. Estaba en paz. Unos días después, empezaron a llegar mensajes. Amigos. Colegas. Vecinos. Oye, me enteré del divorcio, ¿estás bien? Mi respuesta siempre fue la misma. Estoy mejor que en años. Y no era una frase. Era verdad. Fue una semana después de que se finalizó el divorcio cuando Evan llamó. Hola, papá, dijo, con tono casual, pero más lento de lo normal. ¿Tienes un minuto? Siempre, le respondí. Hablamos un rato. Me contó sobre los exámenes finales, una chica que había conocido, una clase que odiaba. Me reí en los momentos adecuados, le di algún consejo de esos que los padres sueltan sin pensar, pero podía escuchar el cambio en su voz.
como si estuviera rodeando algo. No mencionó el divorcio. Yo tampoco. Aún no. Pero justo antes de colgar, dijo, voy a casa el próximo fin de semana. Solo yo. Pensé que podríamos salir a comer algo. Me encantaría, respondí. Y lo decía en serio. Llegó poco después del mediodía del sábado, manejando el mismo sedán viejo que se llevó a la universidad. Sus hombros eran más anchos ahora, su paso más seguro, pero la misma sonrisa torcida apareció en su rostro al verme en la puerta. Hola, viejo. Hola, hijo. Nos abrazamos. No lo solté enseguida. Ese fin de semana se sintió diferente. Cocinamos carne, vimos un partido, jugamos cartas en el porche trasero. Todo fluyó con la misma facilidad de siempre. Pero había algo en el aire. Como si los dos supiéramos que había una conversación pendiente, pero ninguno quería apurarla. Hasta que llegó la noche del sábado. Estábamos otra vez en el porche, viendo cómo el último rayo de luz desaparecía detrás de los árboles. Evan tenía un vaso de refresco en la mano. Lo miró por un largo rato antes de hablar. Ella me lo dijo. No pregunté quién. No hacía falta. ¿Cuándo? Hace unas semanas. Dijo que no quería que me enterara por otra persona. Asentí. Yo iba a decírtelo. Lo sé. Me miró, con ojos firmes, pero más suaves de lo que esperaba. Dijo, que no eres mi padre biológico. Se me apretó el pecho, pero no reaccioné. Había ensayado este momento muchas veces. Tiene razón, respondí. Asintió. Está bien. El silencio volvió, pero no era pesado. Solo estaba lleno. Supongo que debería estar más molesto, dijo en voz baja. No tienes que sentir nada, le respondí. No por mí. Entonces se giró hacia mí, completamente. Solo quiero que sepas, que no importa. Y en ese instante, se me cortó la respiración. Estuviste ahí, continuó. Siempre. Cuando tenía fiebre, cuando no quedé en el equipo, cuando me metí en esa pelea tonta en secundaria y llegué llorando, no te fuiste. Estuviste. Siempre. Asentí, sin poder hablar. No me importa lo que diga una prueba, agregó. Tú eres mi papá. Siempre lo has sido. Siempre lo serás. Lo miré, de verdad lo miré, y vi al niño que crié, pero también al hombre en el que se había convertido. Y en ese momento, todo lo que estaba roto dentro de mí, empezó a sanar. Estoy orgulloso de ti, le dije. No por la sangre, sino por lo que eres. Sonrió. Aprendí de ti. No nos abrazamos otra vez. No hizo falta. Solo nos quedamos ahí, sentados, dos hombres unidos por algo más fuerte que la biología. A la mañana siguiente se fue temprano. Dijo que tenía un grupo de estudio. Lo acompañé al auto, le ayudé a cargar su bolso en el maletero. Si alguna vez necesitas algo, le dije, llámame. Lo sé, respondió. Siempre lo he sabido. Mientras se alejaba, bajó la ventanilla. Ella dijo que lo hizo porque tenía miedo de que te fueras, agregó. Que si no quedaba embarazada, todo se acababa. Miré el suelo de grava. Y tenía razón, respondí en voz baja. Él no trató de justificarla. No la defendió. Ella tomó sus decisiones, dijo. Y yo tomé las mías. Y con eso, se fue. Me quedé allí mucho tiempo después de que el polvo se asentó. El jardín estaba en silencio. El porche, inmóvil. Pero el peso en mi pecho había desaparecido. La historia que Lie construyó, se había terminado. Pero lo que Evan y yo teníamos. Eso era real. Y siempre lo sería.